Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de los sábados con las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar el vídeo hoy sábado día 19 de noviembre del 2022 a las 8:42 de la mañana. Espero que hayan podido descansar bien y que hayan pasado pues una buena semana. Por aquí pues ya todos bien de salud y trabajando mucho y todo bien. Por fin se ha ido el veranillo ese interminable que teníamos. Yo es que no puedo con el calor. Cada persona tiene un punto débil. A algunos no les gusta el frío, a otros no les gusta el calor. Yo soy de los que no les gusta el calor. Yo me muevo mucho mejor, mi cuerpo, mis biorritmos van mejor con el frío. No me afecta mucho, al revés, me siento mucho mejor. Esta semana ya he podido meterme más con series y me he centrado en una solo, porque me he enganchado a una que no es que sea la mejor serie del mundo, pero está para verla, es para hacer maratones. Manifest. Manifest es de una idea bastante original de unas personas que tienen un accidente aéreo, se les da por desaparecidos y a los 5 años vuelven a aparecer. Entonces, bueno, pues es una serie de ciencia ficción. Ya digo, no es la mejor de las series que he visto, esto no es tampoco una cosa así, pero está muy bien. Y también he visto esta semana el final de temporada, de la última temporada que está disponible del Cuento de la Criada. Muy brillante, vamos, esta sí es una de las mejores series que se han hecho. Es muy buena, recomiendo todas las temporadas. Es una serie dura, es una serie con mucho mensaje también en un mundo como el actual. Y merece la pena verla, ¿eh? Es buenísima. Me ha encantado además el final de temporada, que ha dejado además abierto todo para la siguiente, cerrando temporalmente algunos temas, pero dejando abierto para la siguiente y parece bastante prometedora. La siguiente, que espero que la hagan, ¿no? Nunca se sabe con estas cosas. Por lo demás, pues voy a contestar una cosa que me preguntan esta semana especialmente. Me ha preguntado mucha gente, pero José, ¿tú cómo lo haces para hacer tantas cosas y estar en tantos frentes a la vez? Bueno, pues yo siempre les he comentado que soy amante de una vida sencilla, de vivirla intensamente, pero en plan sencillo. Yo no me gustan los lujos ni las historias. Tengo una vida siempre austera, tranquila. Y bueno, pues es cuestión de organizarse. Yo me levanto todos los días para satisfacer un poco la curiosidad de los muchos oyentes que me lo preguntan. Me levanto todos los días pues sobre las 7:15 aproximadamente. Me acuesto ya a las 12, 12:30, duermo poco. Yo con unas 6 horas me basta. Si no estoy muy estresado, porque si estoy estresado duermo menos. Pero bueno, a las 7:15 me levanto, a las 7:30, 8 menos 20 estoy sentado delante del ordenador. Empiezo a leérmelo todo. Me lo leo todo en varios idiomas. Soy muy malo en inglés hablado, pero escrito sí que lo entiendo perfectamente. También me leo cosas en francés, me leo algunas cosas en italiano, español y alguna cosa en alemán, aunque ahí sí que me ayudo del Google, ¿no? Me lo leo todo. Me preparo el vídeo de apertura, hago el vídeo de apertura y ya ahí pues me pongo a trabajar en mil cosas, preparar mercado, operaciones para clientes, para los fondos, alguna para mí también. Trabajo, seguir leyendo cosas, seguir la actualidad muy de cerca, seguir si veo alguna cosa interesante, tengo algunos ayudantes en la página poniendo cosas y si veo alguna cosa interesante la pongo yo también. Y bueno, pues ya mi jornada se extiende hasta las 10 de la noche. En ese lapso de 7:30 de la mañana a 10 de la noche suelo encontrar unas 2 horas de descanso, o seguidas o, pues poco a poco. Y a las 10 de la noche pues ya descanso. En esas 2 horas de tiempo pues suelo salir a dar un paseo, me llevo al perro. Bueno, estamos ahí, estoy un poco con la familia y demás.
Y luego trabajo también los sábados por la mañana, toda la mañana, y los domingos por la mañana también. Aunque los domingos por la mañana hago un paréntesis, soy un maniático y me gusta salir, dar un paseo, comprarme los periódicos en papel, me compro varios, y luego por la tarde me los leo en papel. No me gusta los fines de semana leer los periódicos en eso. Y eso son muchas horas. Los sábados por la tarde y los domingos por la tarde son sagrados y descanso. Y ese es el único secreto, pues trabajar duro. Yo creo que estamos en una sociedad que ha perdido un poco ese valor del trabajo duro, del amar lo que haces y trabajar fuerte y esforzarte y esforzarte mucho, ¿no? Creo que vivimos una sociedad que busca demasiado el pelotazo. Yo no creo en los pelotazos. Creo que tenemos que construir nuestras vidas a base de cosas sensatas, serias y poco a poco. En fin, bueno, es mi forma de ser. Un poquito de propaganda antes de empezar. Pues comentar que en Intefi Escuela de Negocios se ha abierto pues la tradicional oferta que se hace todos los años por el Black Friday este famoso. Es una oferta fuerte, es la segunda mejor del año. La primera mejor del año fue esta oferta flash que se hizo el día 2, que era más fuerte que esta. Esa tardará mucho en volver a aparecer. Y luego la segunda mejor del año es esta. Ya lo saben, que es la del Black Friday. Tradicionalmente siempre ha sido así, pues ahí tienen los descuentos y los días en concreto que pueden usar los descuentos. Para ser exactos, el próximo jueves, viernes, sábado y domingo pueden buscar en todos los programas y pues aplicar los descuentos correspondientes. Para antiguos alumnos también hay alguna facilidad más por ahí, para el que quiera probar. Así que les invito a verlo. Y también puedes recomendar, como toda la semana, que si entran en la web gloversiasicaf.com, pues salen ahí las dos SICAFs que asesoro, conservadora y más agresiva. Y también pues aquí tienen los teléfonos, correos y un chat emergente que se abre, le pinchan aquí, para poder ponerse en contacto con nosotros, los compañeros que se ocupan de todas estas cosas, que son súper amables y muy majos, pues les atenderán cualquier duda que tengan. Ya saben que también llevamos carteras a partir de 500.000 euros al menos, individuales. No podemos tomar menos porque somos muy pequeños. Estamos preparando un sistema también para carteras más pequeñas, vía fondos exclusivamente, porque si no ahí sería muy complicado. Pero también vamos a dar ese servicio, pero estamos en ello. Vamos a ir poco a poco. Pero bueno, aquí lo tienen todo. Sobre todo lo que más me interesa es que vean que ahí están todos los contactos, teléfonos, chat, etcétera, de formas para poderse poner en contacto con nosotros. Pues hala, basta de rollos y vámonos al mercado. Vamos a empezar. Tenemos un mercado complicado, porque hay mucha gente que está ya poniéndose de acuerdo en algo, y cuando nos ponemos todos de acuerdo en algo, yo creo que todos los amables escuchantes de estos vídeos ya de tiempo, pues creo que pensamos ya todos igual, ¿verdad? Nos sentimos incómodos cuando todo el mundo está demasiado de acuerdo. Entonces, bueno, empezamos pensando en que creo que el mercado está muy convencido de que con los datos de inflación que salieron el otro día se acabó lo que se daba, hacia abajo, y puede que sea muy pronto para estar seguro de algo así. Yo ya saben que en estos últimos tiempos, a lo mejor luego no lo sigo tanto, o cuando esté el mercado más tranquilo, más otra cosa, me fijo más en otras cosas, pero yo ahora mismo en este trance tan difícil de mercado que estamos pasando durante todo este año, creo que estaremos todos de acuerdo, aunque ha sido uno de los años más difíciles de nuestra vida como inversores. Por eso, pues yo creo que lo que les enseñaba antes, ¿no? De las ICAs, una está perdiendo poco, la otra está ganando. Jolín, es que las hemos pasado moradas, ¿no? Yo creo que ha sido un año que hemos sufrido una barbaridad para poder evitar desastres, que es lo que no es mi forma esa de pensar en inversión, ¿no? Con los desastres enormes que se pueden llegar a tener en años como este, ¿no? Donde nada ha funcionado, los bonos caían, las bolsas caían, todos los mercados caían, era casi imposible encontrar nichos, ¿no? Para poder tirar. Bueno, pues ha sido demasiado difícil y
yo siempre he encontrado en este mercado tan difícil una guía. Puede que esté equivocado, pero esa guía ya saben quién es. Entre otros analistas que me gusta seguir, pero para mí el analista que se ha consagrado en estos tiempos tan difíciles ha sido Hartnett, porque no solo se ha conformado con ser el primer bajista que anticipó lo que iba a pasar, y cuando, ¿se acuerdan cuando Hartnett les hablaba yo hace más de año y medio que avisaba de la estanflación y cómo se llegaron a burlar de él? En Estados Unidos se llegaron a burlar de él, lo llamaban el cenizo, el apocalíptico, el no sé qué. Ahora ya nadie se lo dice. Ahora todos callados. Y, y claro, es que tiene mucho mérito. Él nunca ha seguido el efecto manada y pues por eso me gusta escucharle. Bueno, pues también tiene una opinión muy parecida a McElligott de Nomura, que ya saben que es mi segundo analista de referencia, y en estos tiempos difíciles, pues especialmente me gusta seguirlos. Y vamos a hacer todo el análisis en función de la hipótesis de que quizá los dos tienen razón. Nunca se sabe, todos nos equivocamos y ellos se pueden estar equivocando ahora. Siempre hay que dejar la puerta abierta a esa posibilidad y nosotros pues también nos equivocamos, pues yo mismo. Mi último fallo garrafal, pues es que hay que decirlo, es que hay que reconocer los errores. Y yo creía que Europa lo iba a hacer peor que Estados Unidos. Madre mía, es lo que está haciendo Europa. Es que fíjense qué gráfico tiene el DAX. Pues yo estaba convencido de que iba a ser así. Pues no ha sido. Pues no ha sido. Miren qué gráfico tiene el DAX. El SP500 no ha roto la media de 200. El DAX la ha pulverizado. El DAX lleva ya un repunte apoteósico muchísimo mayor al de Estados Unidos del 22,18%. Resto de bolsas europeas, pues exactamente igual. Y si nos vamos a los retrocesos de Fibonacci, pues esto es un fallo. Yo no me lo esperaba esto. Estaba absolutamente convencido de que Europa lo iba a hacer mejor. Por eso tenemos que ser humildes. Esto es muy difícil. Ver que aquí es casi imposible, que hay que... Y escuchar pues, a la gente que sabe, como estos dos analistas que he dicho. Y es que Estados Unidos no ha llegado ni de lejos aún al retroceso del 50% de Fibonacci y de toda la tendencia bajista, pero el DAX, por ejemplo, ya está pegado al 61,8. O sea, es que el DAX se ha retrocedido ya las 2/3 partes de la tendencia bajista. O sea, aquí nos hemos equivocado todos. Y eso que los fondos de inversión, nos hemos equivocado todos en masa, porque los fondos de inversión están dando, no sé, luego lo veremos en el paper de Hartnett, pero creo que llevan 40 semanas saliendo dinero. Es una barbaridad. El IBEX, pues el IBEX, que es una cosa muy rara, es un índice mal hecho, con las ponderaciones pintorescas. Bueno, pues fíjense qué gráfico tan diferente tiene Estados Unidos. Y el IBEX de rebote desde mínimos lleva un 15, bastante menos que otras bolsas europeas, pero realmente, quitado estas salidas de tono que ha tenido puntuales, esto es una especie de como lateral chungo así medio que se cae. Una cosa rara. Este gráfico es prácticamente inanalizable. El IBEX es que no... El IBEX, para analizarlo, lo mejor es recurrir a algún tarotista o algo de eso, no sé, porque es que esto es la leche. Bueno, si lo ponemos en gráfico de semanas, quizá consigamos ver algo más de claridad. Está ahí pivotando en un lateral amplísimo. La tendencia bajista del IBEX ha sido más bien una especie de lateral de aquella manera, así como que me caigo para un lado, muy amplio. Y la media de 200 en semana está siendo un nivel bastante importante, ¿no? Cada vez que la atraviesa suele tener repuntes fuertes y cada vez que lo pierde mete unos trayazos hacia abajo rápidos, como es normal por la simetría de la bolsa que se recupera. Entonces ahora mismo está consolidándose esta semana y la anterior se ha consolidado por encima de la media de 200 semanas y ahora se ha encontrado ahí las dos medias de 50 y 100 juntas que las puede pasar. Porque hay que ponérsela. Miren, yo lo he dicho muchas veces y lo cuento en muchas entrevistas. Cuando yo empecé a hacer estos vídeos tenía un doble objetivo. Dentro de la humildad y de que yo pues, puedo aportar lo que puedo aportar, dentro de mis posibilidades modestas. Yo lo que quería era convencer a los inversores institucionales, que son muchos los que escuchan los vídeos y se lo agradezco muchísimo, estamos en contacto muchas veces,
convencerles de que además de los fundamentales miraran por favor los gráficos, sin necesidad de una manera espectacular, pero mirar los gráficos, las cosas básicas, porque en los papers de todos los bancos, Goldman, Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley, todos ellos miran los gráficos y ellos son los que más dinero mueven. Entonces, mi objetivo era que los institucionales acostumbrarles a que además de los fundamentales miraran los gráficos y a que los particulares dejaran de mirar solo los gráficos y miraran también los fundamentales, porque yo creo que no hay que ser talibán de nada y que todo sirve, que hay que combinar ambas cosas. Entonces, vamos a mirar los gráficos siempre, si no cuesta nada. Ahora está el IBEX ahí, está con la confluencia, las medias de 50-100, son las que tienen todas las manos fuertes, 50, 100, 200. Con que se pongan eso sobra, las simples, no hace falta ninguna complicación. Y esto le está actuando de resistencia. Y bueno, pues, y esta tontería que les pongo yo todas las semanas del SAR, pues no va mal, y va dando pistas buenas. En el IBEX, pues hombre, ahí cuesta más, porque esto está un poco loco, y bueno, también da pistas buenas, unas señales hacia arriba, hacia abajo. Siempre recuerden, por favor, que se me ha olvidado decirlo al principio, el disclaimer este famoso, nada de lo que digo a partir de ahora es una recomendación ni de compra ni de venta. Nada, no recomiendo ningún producto en concreto, no recomiendo ninguna operación en concreta y tampoco recomiendo ninguna táctica operativa en concreta. Este es un vídeo hecho solo a efectos educativos e informativos para formar a las personas que lo escuchan y que tomen sus propias decisiones absoluta y libremente sin dar recomendación alguna. Bueno, seguimos. Pues no va mal, con sus señales, ya saben, 2 bolitas rojas, por debajo el mínimo, siempre intentar que vaya esto a favor de tendencia, 2 bolitas verdes por encima, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y bueno, pues nos puede dar pistas interesantes siempre sin recomendar ninguna estrategia ni nada de nada. Bueno, pues ahí es un error que he cometido y que ha cometido mucha más gente. Europa lo está haciendo francamente bien. ¿Por qué? Pues no está muy claro, pero algunos dicen que, no sé yo si esta teoría será muy válida, pues que Europa, a pesar de la guerra, a pesar de la inflación desatada, es que es un poco sorprendente, ¿no? La inflación desatada, la inflación incontrolada, la guerra sigue complicando las cosas, la recesión en la que nos estamos metiendo es apoteósica, pero algunos dicen que precisamente esa recesión podría ser la que está ayudando a que las bolsas europeas bajen menos. Un tanto sorprendente porque las recesiones también son periodos muy malos para las bolsas, pero hay quien opina que la caída de esa recesión ya está incorporada en la caída y que ahora lo que se está pensando es que como viene esa recesión, pues el Banco Central Europeo va a parar las subidas de tipos en breve. Y de ahí, bueno, no sé, puede que esto sea muy peregrino, habrá que estudiar a ver qué está pasando ahí, pero no es tan sencillo. Bueno, pues siguiendo a Hartnett, la guía conductora del análisis de hoy podría ser su teoría. Su teoría es muy clara, luego lo veremos, solo lo digo en titulares. Estamos en el rebote de cuarto trimestre, él ya ha puesto un techo al rebote, 4.100, él cree que una vez que supere el 4.100 se acabó lo que se daba. Hoy la web de Zero Hedge, a ver, Hartnett es tan bueno que no soy el único que todas las semanas intenta ver por dónde van, ¿no? Y resume un poco sus ideas. Zero Hedge también lo está haciendo ya desde hace tiempo y lo califica como el analista más acertado de Wall Street. Y me ha llamado la atención que Zero Hedge decía que estaba de acuerdo en todo lo que decía Hartnett, normalmente siempre lo están, pero que discrepaban en una cosa, en que el rebote podría llegar más allá del 4.100 que dice Hartnett, porque Zero Hedge apostaba a que íbamos a tener una sorpresa negativa en el en el empleo, la creación de empleo no agrícola y en la tasa de desempleo de primeros de diciembre, que si no me equivoco, el dato se dará el día 2 de diciembre, un viernes para anotar ahí en rojo, para estar muy atentos. Entonces, Zero Hedge cree que ahí podría salir un dato muy flojo que pudiera dar alas al rebote y que llegara pues más arriba.
pues no sé, no precisan, pero supongo que se refieren pues a un 4.300 o una cosa así. Bueno, pues todo puede ser. Cada uno pues tiene su opinión, no sé. Yo digo las dos porque me han parecido interesantes y con fundamento ambas. Pero Hartnett, y en eso está de acuerdo Zero Hedge, McElligott y mucha gente, pronostica que tras este rebote no es el final de la tendencia bajista y que en el primer trimestre vienen problemas. Para luego, a partir del segundo trimestre, suelo definitivo e inicio de la tendencia alcista secular. Esa es la hoja de ruta de Hartnett. Vamos a analizarla luego con tranquilidad. Bien, respecto a esas opiniones confrontadas de dónde estará más o menos el final de este muy importante rebote, porque ese dato de IPC sí que cambiaba cosas, a lo mejor no tantas cosas como el mercado quería, pero sí que cambia cosas. Bueno, pues ahí tenemos a la media de 200, que en cuanto la olió el SP500 el otro día le salió papel, de momento está aguantando muy bien en el soporte que le forma la media de 100, está aguantando muy bien, eso es una señal de fortaleza interna. Está claro que hay chicha ahí porque es una resistencia, es un soporte importante, pero tampoco es la línea Maginot, y sin embargo en cuanto se acerca está parándose inmediatamente. Los mercados oscuros nos indican que tras el cierre de cortos, pues ha entrado algo de dinero. No masivamente, sigue mostrando un poco de falta de chicha, pero por lo menos hay algo más allá del cierre de cortos, evidente. Pero tampoco está en una situación mostrándonos que eso sería, si estuviera por aquí arriba, un volumen comprador extraordinario. Nos está mostrando una cosa intermedia. No es esto lo que debería estar con un rebote tan profundo. Y el GES tampoco está muy emocionado, que digamos. Está ahí, está alto, pero lejos de los niveles también, donde suele llegar cuando hay bastante euforia. Bien, entonces, dejando claro dónde están las primeras resistencia y soporte, seguramente si se metiera por debajo de la media de 100, podría intentar alguna corrección algo más profunda, un poco a la contra, y pillando a todo el mundo al revés. Si va a hacer eso, o si va a intentar atacar la media de 200, tiene una oportunidad tremenda lunes, martes, no más allá. ¿Por qué? Porque acabamos de cerrar un vencimiento de derivados. Ayer, un vencimiento de derivados que a mí no me gustó nada cómo se liquidó el vencimiento, porque si nos vamos al gráfico, por ejemplo, de una hora, pues miren lo que pasó en cuanto se liquidó el vencimiento. El vencimiento se liquidó aquí. Y ya a continuación hizo esto. No fue muy bonito. Luego ya recuperó. Pero la primera reacción tras el vencimiento no me gustó absolutamente nada. Vamos a ver el lunes, que ya ha terminado totalmente el vencimiento. Lunes, martes, mientras las manos fuertes reconstruyen las posiciones en el mercado de opciones después del vencimiento, ahí es donde se abren ventanas a la volatilidad tanto al alza como a la baja. Son los momentos de mayor debilidad del mercado hasta final de la sesión del martes para poder atacar abajo o arriba. Entonces cuidado lunes, martes por si hubiera algún tirón en un país, por cierto, que se aproxima a Acción de Gracias. La semana que viene va a ser rarita porque vamos a tener Acción de Gracias el día 24, el día 25 estará todo el mundo de puente y los 3 primeros días de la semana pues estarán bastante condicionados por esa fiesta. Es una fiesta que genera muchas pautas estacionales a su alrededor. Así que pues vamos a tenerla en cuenta porque puede condicionar mucho la semana. Puede condicionar mucho la semana. Es una de las fiestas, si no la que más importante de Estados Unidos, es muy familiar, los operadores que trabajan en Wall Street tienden a irse, a ver a la familia y demás. Bueno, cuando decía que el mercado no está tan emocionado como parece con esas subidas que hemos tenido recientemente, joder, qué mal me ha salido esta imagen, esto no se va a ver, 3 en un burro. Voy a agrandarla todo lo que pueda, aunque se pierda un poquito. Vale, miren cómo están los CTAs. Los CTAs suelen ser un colectivo dentro de las manos fuertes, Commodities Trading Advisors, bastante significativos, mueven mucho mercado, y es curioso cómo a pesar de la subida, no hemos tenido mucha emoción en los CTAs. Fíjense cómo están las posiciones según McElligott a fecha de ayer.
menos 90, o sea, vamos, 97% cortos en el SP500, 97% cortos en el Russell, 100% cortos en el Nasdaq. Ya ven, no ha habido tanta participación de manos fuertes en el rally de momento, por no decir nada en absoluto. Y la cuestión es que, curiosamente, el punto de compra está altísimo. Ha llegado a estar en 4.040, 4.050 durante muchos días, pero ahora mismo está en 4.247, muy por encima de las resistencias. Volvamos a donde estábamos aquí con las resistencias. Como decía, aparte de estas dos resistencias básicas, unan, y ahora volvemos a los ETA porque está todo conectado, unan la tendencia bajista mayor, que esto lo está viendo todo bicho viviente, vamos, esta tendencia bajista mayor es la línea de tendencia de toda la caída. Esto está solo un poco más arriba, en 4.150, y además hay otra resistencia fundamental, absolutamente fundamental, que es el retroceso, aunque no de Fibonacci, porque no es un número de Fibonacci, pero que se considera dentro de los retrocesos de Fibonacci, del 50% de toda la caída, vamos, de toda la tendencia bajista. Miren dónde está. También está ahí, en el mismo sitio. Todo está en el mismo sitio. La media 200 un poquito más abajo, pero no mucho más arriba. Tenemos a la directriz bajista mayor y al retroceso del 50% de Fibonacci de toda la tendencia bajista. Hartnett dice que por aquí se acabó. Tonto no es. Y como ven, también está mirando los gráficos. Lectores, amables lectores institucionales, pónganse el gráfico también, que les va a ayudar mucho a la toma de decisiones. Ahí está, todo está ahí. Eso cuesta mucho pasarlo. Por eso Hartnett yo creo que está poniéndose el punto ahí. ¿Por qué el retroceso de Fibonacci, el 50%, lo pongo ahí? Es más importante de lo que parece, es muy importante. No porque todo el mundo sigue los grandes retrocesos y se suele ir parando en esos niveles. De hecho, miren dónde está el 38.2% de retroceso de Fibonacci de toda la tendencia bajista y cómo en los últimos días nos hemos frenado ahí. Llevamos como 6 sesiones frenados en ese retroceso. Además hay una resistencia cuantitativa. Me preguntan todos los días cómo saco las resistencias. Es un indicador gratuito del ProReal Time. Es este. Está en la página de ProReal Time donde están todos los indicadores, que se llama ProReal Code. ProRealCode.com. Y es gratis. Todo el mundo me dice que cuánto hay que pagar. No hay que pagar nada. ¿Y qué es ese misterioso? Si yo se lo digo todo, yo se lo cuento todo, ya lo saben. Este es el que marca la resistencia y soportes cuantitativos. A mí me va bien, me da muchas pistas. Bueno, pues este punto es tan obsesivo porque la mayoría de operadores están convencidos de que, a ver, no es que estén convencidos, es que es lo que dicen los datos históricos, de que cuando se está en tendencia bajista secular, cuando se retrocede el 50%, contundentemente, no basta un par de días así sacando mechas o un poco por fuera, hay que dejar pasar unos días. Contundentemente, la tendencia bajista tiende a terminar. Eso es así y es una realidad. Entonces, por eso a los operadores le dan mucha importancia. Zero Hedge, ¿qué piensa? Pues que con un dato de empleo más débil de lo normal y quizá algún dato de inflación en el próximo mes bueno, pues ellos piensan que quizá podría intentar llegar un poco más arriba y rebasar un poco todos estos puntos, llegar hasta aquí, dar la sensación de una falsa ruptura y volver a caer entonces. Bueno, pues cualquiera sabe, pueden ser correctas las dos teorías, ¿de acuerdo? Y volvemos a los ETAs. Ellos están, como han visto, todos esos niveles están en 4.150 y tantos o por ahí, y han colocado el punto de compra, según detecta McElligott con sus cálculos, en 4.247, es decir, casi 100 puntos por encima de todas las grandes resistencias. Parece un punto mucho más lógico que el que tenían antes, que ya lo dijimos en su día, 4.000 y pico, que te tragabas todas las resistencias, un poco absurdo. También hay que fijarse en que en 3.857 abrirían más cortos. Eso sería, pues como por aquí. Sería si perdiera la media de 100 y ya se pusiera la cosa chunga,
Pues tampoco es ninguna cosa absurda. El SAR de momento sigue dando bolitas verdes y sigue apoyando todo el movimiento alcista, que lo ha seguido bastante bien y detectó bastante bien cuándo iba a terminar, a pesar de su sencillez. Vale, pues si quieren mirar pueden parar el vídeo y pueden ver cómo están los ETAs en todos los índices. Curiosamente, por ejemplo, miren en Europa, estos sí que son espabilados. Estos no se han quedado mirando las musarañas en Europa. Ya han cerrado todos los cortos en Europa y ya están 10% largos en el Eurostoxx y 10% largos en el DAX y 10% largos en el CAC. El IBEX, como es un poco cosa de tarotistas, no, aquí no lo ponen. Entonces, aquí tienen puntos de compra, es esta columna, esto es donde estaba cuando hizo la tabla. Esto es punto de compra, donde compran los ETAs, y punto de venta, donde venden los ETAs. Para que se puedan hacer una idea de por dónde van los tiros en todas las bolsas importantes del mundo y también en los bonos, que también son importantes, muy importantes hoy en día. También en el petróleo, lo tienen aquí arriba. 100% largos en el Brent están los ETAs y 79% largos en el West Texas Intermediate, que es el que aparece en mi tabla todos los días. El mercado, evidentemente, clave de la semana, durante toda la semana el mercado ha seguido llevando a cabo especulaciones con el IPC. ¿Qué puede pasar con el IPC? Aquí, por ejemplo, tienen un gráfico de Goldman donde ponen sus previsiones para el IPC subyacente. Y como ven, pues son buenas noticias porque, a ver, aquí hay muchas líneas. El IPC subyacente sería la línea negra, es la que nos tenemos que fijar. Miren qué caída predicen para diciembre. Luego un pequeño repunte en enero, pues quizá por las navidades y demás y todas estas cosas, pero luego miren cómo sigue la caída del IPC subyacente. Goldman está pronosticando un 3,1% de IPC subyacente para el mes de mayo así. Y ahí estiman que se va a parar. Y entonces, según ellos, el IPC subyacente, ojo, no el IPC general, que está mucho más alto. El IPC subyacente ya no conseguiría bajar y se quedaría ahí atascado en la zona del 3 más o menos. Cada vez hay más gente que tiene muy claro que vamos a tardar muchos años en volver al 2%. Uno de ellos soy yo, estoy convencido, porque siempre ha sido así históricamente, ha costado muchos años volver a embridar esto. Entonces, lo más normal es que acabemos viendo cómo la Reserva Federal sube el objetivo del 2 al 3, y si no al tiempo, o algo así, lo harán. 3 o al 3,5, alguna cosa así, más bien el 3. Pero bueno, como ven, hay mucho optimismo con el IPC. Pero observen una cosa, hay mucho optimismo hasta que llega junio. ¿Saben por qué? Miren, este recuerdo que es el subyacente, que el otro está mucho más alto. Con lo cual, si este se atasca, el otro se atascará más alto. Vamos a ver por qué. McElligott ayer, en su comentario, lo dijo muy clarito. Y tiene toda la razón. McElligott dijo, la inflación bajará al 4 o 5%, y atención a la frase que viene a continuación, por el efecto de las matemáticas financieras puras. Atención a eso. Por el efecto de las matemáticas financieras puras. Por las comparaciones con los efectos de base anteriores. Pero no volverá al objetivo del 2% si no hay una pérdida masiva de empleo. Y se quedará atrancada en el 4 o 5%. Vamos a ver por qué dice McElligott eso de que estamos bajando por matemáticas puras. Eso quiere decir que nos estamos engañando a nosotros mismos, nos estamos haciendo trampitas al solitario. Y esto ya lo advertimos en estos vídeos, que esto iba a pasar. Por cierto, se me ha olvidado comentar antes, lo tenía aquí anotado en la libreta y se me había olvidado, lo digo ahora, y ahora sigo con esto, que cuando Zero Hedge dice que el dato de empleo de este mes va a ser peor de lo esperado, se basa en los grandes despidos que ha habido en las grandes tecnológicas, como Amazon, Meta. Bueno, ya saben que muchos de ellos han despedido a muchísima gente. Bueno, en Twitter ni les cuento. En Twitter se le ha ido casi toda la plantilla al amigo Elon Musk, que está con una estrategia muy difícil de entender, con el dineral que se ha gastado ahí, que se ha ido toda la plantilla. Entonces, entiende
entiende Zero Hedge que eso va a influir. Volvamos a eso de las matemáticas puras. Vamos a ver. Este mes hemos celebrado que Estados Unidos tiene una inflación más baja. ¿Sí? Los americanos han notado una inflación más baja en su bolsillo y un pimiento, porque la inflación mensual de este mes de octubre subió 4 décimas. Eso no es bajar la inflación. Lo que pasa es que como en lo que nos fijamos todos no es en la subida mensual, sino en la comparación interanual con la inflación como estaba en el año anterior, esto ha dado una bajada, porque claro, estamos comparando en un momento en que se subía como una flecha. Entonces, estos son trampas al solitario, por eso dice McElhigo que estamos bajando por un efecto matemático puro de las comparaciones de los efectos de base, no porque esté bajando la inflación. La inflación subió 4 décimas, estamos aquí en este punto. La inflación sigue subiendo, pero la comparativa interanual está bajando. Entonces, este efecto matemático puro se va a seguir dando. ¿Recuerdan dónde Goldman decía que separaba la mejora de la inflación en junio? ¿Se acuerdan? Miren cómo si sube la inflación todos los meses 4 décimas, es decir, la inflación no baja, no está bajando la inflación, no está bajando, está subiendo, pero con la comparación interanual nos vamos a poner medallitas diciendo, ¡oh! Ha subido el 4, el 8, el 1, el 1,5, pero estamos en el 5,74 interanual. Pues bueno, pues vale. Pues aceptamos pulpo como animal de compañía porque no queda otra. Pero la inflación seguiría subiendo. Pero, llegado el mes de junio, ya en julio, si la inflación sigue subiendo un 0,4, ahí sí que se incorpora directo a la interanual y te sube un 0,4. Y si en agosto vuelve a subir un 0,4, te lo sube a la interanual. Y así sucesivamente. Es decir, que los efectos base maravillosos se paran en junio. Miren el círculo aquí. Esto es de Bespoke. Todo el mundo ya pues, está con esta tabla delante. Entonces el efecto maravilloso se va a parar aquí. ¿Qué va a pasar? Que se va a bajar por interanual. Se va a bajar. Esto está clarísimo. Se va a bajar por interanual y mucho, pero llegará un punto en el que se acabó la bajada. Y si sigue subiendo a ritmos de 0,4 mensuales, a finales de año vamos a estar en el 5. Nada del 2, ni del 4, ni de nada de todo eso con lo que sueña la Reserva Federal. ¿De acuerdo? Otra cosa sería que de verdad la inflación empezara a bajar y entonces que estuviéramos con crecimientos negativos, con crecimientos 0 mensuales o con crecimientos de 0,1. Ahí sí. Ahí la bajada de la inflación sí que sería real y estaríamos hablando de que en junio del 2023 estamos en el 1,38, ya está, se acabó el problema. Pero es muy difícil que nos estemos moviendo en esta parte de la tabla, lo normal es que nos movamos más bien en esta parte de la tabla. Entonces vamos a mentalizarnos que psicológicamente el mercado va a ver a la altura de febrero ya inflaciones interanuales por debajo del 7. Eso preocupará mucho menos al mercado, pero vamos a ver, si nos movemos, nos pilla por sorpresa y nos movemos en esta parte de la tabla, el mercado se va a meter un galletazo, porque con un 0,7% de subida intermensual, en febrero del 2023 seguimos estando en el 8, cuidado, seguimos estando en el 8. Una subida el mes que viene de un 0,7 nos llevaría a una interanual del 8,39 que desataría el terror. Otra vez, perdón, en noviembre antes, que no se ha dado el dato de noviembre, subiría casi el 8 y en diciembre al 8,40. Y los efectos comparativos de base no serían suficientes para hacer bajar la interanual. Entonces, esta tabla es muy importante. Hay que manejarla. Y si van a mi Twitter, está subida ahí, @Cárpatos, y ahí la tiene. ¿Ok? Por cierto, aprovecho para pedirles, si les gustan estos vídeos, que se suscriban, que nos viene muy bien para el canal, y los likes y todas esas cosas, que no se les olvide. Pero la suscripción especialmente, que me da mi coraje, es que tengo poquitos con lo que hay por ahí. Hay poquitos, venga, a ver si se animan. Bueno, lo dicho,
Todo esto es un juego matemático muy importante. Vamos a ver en qué parte de la tabla nos movemos. El mercado se podría llevar una decepción mayúscula ya a partir de una subida intermensual el mes que viene de 0,6, porque eso llevaría a una interanual del 7,86, eso no le iba a gustar al mercado, y a un 8,20 en diciembre. Ahí vamos a retroceder todo lo que estamos subiendo ahora. Que cuidado, que la inflación aún no ha dicho la última palabra, efectivamente ha cambiado todo mucho, parece que se ha tocado techo, eso es cierto, eso es muy importante, el pensar que en Estados Unidos al menos no vamos a seguir subiendo, pero cuidado porque esto tiene muchas lecturas aún. Una buena noticia es, por ejemplo, este dato del Baltic Index, el índice que mide este tipo de containers a nivel global, como podemos ver, está en mínimos de 23 meses. Esto quiere decir que los cuellos de botella están mejorando muchísimo, muchísimo, si no, no estarían bajando los precios de esta manera, pero ojo, porque aunque han bajado muchísimo, seguimos muy lejos de los niveles habituales durante muchos años antes de la pandemia. Tenemos que volver aquí para que podamos hablar de que los cuellos de botella sean solucionados. Ya no te cuesta un container $10.000, pero te sigue costando 2.700 casi, y esto lo normal es que costara pues la mitad prácticamente. Entonces aún nos queda, pero los cuellos de botella es evidente que están arreglándose en gran parte. Teniendo en cuenta además que esta inflación nació con los cuellos de botella, no con excesos de demanda, como suele ser lo normal en explosiones inflacionistas, sino empezó con los shocks de la oferta, justo al contrario. Aquí lo vemos también, por ejemplo, en el índice de manufacturas de la Reserva Federal de Kansas, en la partida del tiempo que tardan los proveedores en servir. Miren qué desplome. Si los proveedores tardan mucho menos en servir, pues evidentemente es porque los cuellos de botella están mejorando muchísimo, y esto es fundamental para que podamos respirar de una vez con la inflación, y esto nos podría ayudar a irnos a la parte izquierda de esa tabla de inflación, que es la parte buena, la parte izquierda. Algunos son tremendamente optimistas y piensan que la Reserva Federal va a montar tal desaguisado con las subidas de tipos que van a tener que bajar tipos a toda velocidad. Y atención a esta especulación, es una especulación que está viéndose, o sea, hay muchos analistas que lo están comentando, que esto es un poco extraño. Hay una apuesta en los mercados de opciones muy importante, muy fuerte y muy importante, con opciones un poco sofisticadas, que no vienen ahora al caso. No son opciones normales del SP500 y nada de esto, son opciones un poco sofisticadas sobre los tipos, overnight, una serie de spread ahí y de líos, pero digamos que hay una mano muy, muy fuerte, o varias manos muy fuertes, que están apostando. Esto puede sonar a ciencia ficción, pero están apostando y gastándose mucho dinero en la apuesta a una tasa de fondos federales del 2% en septiembre del 2023. Si no está ahí, van a perder todo el dinero que están haciendo, que están invirtiendo. Ya ven, las previsiones de la Reserva Federal son estas que están en rojo. Es decir, que por esas fechas la propia Reserva Federal habla del 4,5% más o menos, una cosa así. No el 2%. ¿Qué están viendo estas manos fuertes? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo que puede meter tanto miedo que la Reserva Federal afloje tanto? ¿Será una grandísima recesión? ¿Será algún evento geopolítico que se nos está escapando? ¿Qué eventos geopolíticos podrían tumbar a los mercados y provocar esta reacción de la Reserva Federal? Pues hay varios. El pirado de Corea del Norte, a este se le está yendo la cabeza. Este no se toma la medicación, ha dejado de tomarse la medicación. Está lanzando misiles todos los días, y ayer parece que lanzó un misil ICBM de esos que tienen capacidad de alcanzar cualquier punto de Estados Unidos. Como no se tome la medicación, este tipo la puede liar un día de estos. También se puede liar entre China y Taiwán, ya lo sabemos, ya lo hemos comentado. Un solo misil que caiga sobre la fábrica de TSCM en Taiwán de semiconductores se carga la economía mundial, porque de ahí salen la mayoría de los semiconductores del mundo, y de Taiwán
la inmensa mayoría. Y lo de Ucrania, claro. Vaya usted a saber lo que se puede liar en ese conflicto también, que ya está en marcha y que tiene un final de momento, desgraciadamente y tristemente, que hay que ver la pena que da todo esto, pues muy lejano. ¿Estarán viendo algo de eso? No lo sé, pero ahí lo dejo. Un misterio. Esto lo están destacando algunos analistas avanzados, que hay alguien que está apostando por eso sorprendentemente. Todo el mundo, por lo tanto, pues a lo largo de la semana está intentando ver dónde podría estar la tasa terminal de tipos de interés. Porque claro, miren este gráfico que publicó el lunes Morgan Stanley, donde se ve en los ciclos de subidas de tipos anteriores qué pasó cuando la Reserva Federal terminó con las subidas de tipos. Bueno, pues a partir del día en que terminó con las subidas de tipos, como podemos ver, el oro lo pasó muy mal, que sería la línea azul clarita, el dólar se quedó estabilizado, no se movió mucho, el SP500, que sería la línea azul, subió con toda su alma y los bonos americanos a 10 años subieron con toda su alma y por lo tanto pues bajaron las rentabilidades. Es un día muy importante cuando se encuentra esa tasa terminal. ¿Pero qué ha pasado durante la semana? Pues que nos hemos llevado un susto que ha dejado llenos de dudas otra vez en el último tramo de la semana a los operadores en bonos y a los operadores en bolsa. Lo que ha pasado es lo que ya habíamos advertido, que a la Reserva Federal no le gusta esta subida de las bolsas porque está rebajando la dureza de las condiciones financieras. Goldman precisó, lo calculó, y es un cálculo muy valioso, que la relajación de las condiciones financieras que han venido inducidas por este tramo de subida tan fuerte y tan violento que hemos visto en las bolsas, ha hecho los efectos macroeconómicos entre las empresas equivalentes a 2 bajadas de tipos de interés de 25 puntos básicos de la Reserva Federal. Atención. Por eso la Reserva Federal no quiere que suban las bolsas. A la Reserva Federal teóricamente le da igual que suban las bolsas. Lo que pasa es que le están relajando como corolario, como efecto secundario, las condiciones financieras del sistema y eso está haciendo los mismos efectos que una bajada de tipos de interés. Eso no lo pueden consentir y la Reserva Federal está con declaraciones muy agresivas todos los días y la ha estado durante toda la semana metiendo miedo. No así el Banco Central Europeo, que ha tenido las declaraciones más bien por el lado contrario. Han sido bastante dobis y esto ha ayudado mucho a los bonos europeos. Pero el remate fue cuando el amigo Bullard, que es el que más se presta a numeritos de este tipo, soltó durante la semana que la tasa terminal, según las reglas ortodoxas, nombró a la regla de Taylor, nombró a varias reglas más, según las reglas ortodoxas de política monetaria, los tipos de interés deberían subir a algún punto, atención, entre el 5 y el 7%. Eso del 7% sonó en el mercado como una bomba. De hecho, en cuanto lo dijo, el SP500, el día que lo dijo, cayó al menos 1,25% en esa jornada. Además, estaba subiendo, creo que era el 1, la caída fue de más del 2. Los bonos retrocedieron y se pasaron 2 días malos. El 7%. Ya no saben qué inventar para meter miedo. No parece fácil eso del 7%, parece más bien un pequeño disparate decirlo, pero ha metido miedo. Cosas de estas las vamos a tener a porrillo. Y el día 30 el amigo Powell aparece otra vez. Hay una conferencia prevista para el día 30. Ya veremos qué pasa. Ya veremos si no es la típica conferencia en la que abre la boca, empieza a bajar y hasta que no se la vuelve a callar, no la vuelve a cerrar, aquello no para de desplomarse. Cuidado porque el mercado va contra la Reserva Federal. Así de claro, ¿eh? Si sigue la subida, el mercado va contra la Reserva Federal y la Reserva Federal va a hacer todo lo posible para frenar la caída y la Reserva Federal es muy peligrosa. Irán despistados, que lo van. No pegan una, que no la pegan. Los economistas, en lugar de estar estudiando la economía, parece que estén apostando al bonoloto, que lo hacen, pero son muy poderosos y tienen muchos medios para meter miedo. Así que así están las cosas y ese 7%, pues como acabo de decir, pues ni les cuento cómo ha sentado y cómo se ha puesto, pues
Pues todo el mundo, ¿no? Muy inquieto, muy inquieto. Tenemos que darle un capítulo aparte a lo que está sucediendo con el euro y el dólar. El dólar se ha debilitado claramente contra todo el mundo. Ante lo bien que se tomó el mercado, pues ese dato de IPC, se pensaba que iban a relajar condiciones y demás. Y bueno, pues el euro ha subido mucho contra el dólar, pero ahora tenemos que ver. A ver, hay una guerra de analistas. Por ejemplo, Deutsche Bank dijo ayer que de aquí a finales de año el euro llegaría a 1,10. Muchas subidas esa en poco tiempo, pero bueno, como poder ser, puede ser. Pero la mayoría de analistas piensan que tiene mucha resistencia en 1,05 que no va a pasar de ahí. La realidad es que ahí tiene la media de 200. Una media de 200 que no consigue superar al alza desde abril del 2021, nada menos. Puede ser un enemigo formidable. Ya simplemente por acercarse el martes le costó un papelón, no la llegó a tocar, pero ya le costó un papelón, está ahí dentro de una resistencia cuantitativa, si vuelve a meterse por debajo del 1,03 no sería muy bueno, podría ir al soporte 1,02 y luego pues ya tiene muchos soportes, pero este nivel no es fácil de romper, pero el optimismo empieza a ser rampante porque ayer sorprendió la estadística que saca la Comisión de Futuros en Estados Unidos con las posiciones que hay abiertas y por primera vez desde julio del 2021 hay saldo neto en los mercados de futuros a favor del euro. La última vez que se vio algo así fue aquí. Ahí. Ahí, a partir de aquí, empezó a desaparecer el saldo neto comprador en el euro, que se había mantenido durante algún tiempo, ya se empezó en la tendencia bajista del euro y se acabó lo que se daba. La caída ha sido tremenda. La caída ha sido tremenda. Un simple retroceso de Fibonacci de un 38,2%, que es muy poca cosa, llevaría a 1,08. Se ha bajado demasiado. Por técnico esto está demasiado machacado. Y por fundamentales también. Por fundamentales también, porque si nos ceñimos a los cálculos de ortodoxos para ver el valor que tiene cada moneda, se estudia el poder de paridad, se estudia las balanzas por cuentas corrientes, se estudia las contabilidades nacionales de ambas áreas, el dólar está muy sobrevaluado por fundamentales sobre el euro, mucho. Y los spreads de tipos de interés no son suficientes para justificar esa sobrevaloración. Pero a pesar de todo esto, Europa sigue teniendo muchos problemas, Europa tiene más pinta de una recesión más profunda que Estados Unidos, Europa sigue teniendo el problema de la guerra y sigue teniendo los líos porque Europa es un generador de líos siempre uno detrás de otro, con lo cual yo no me fiaría de nada. Creo que el euro está para fiarse de lo que digan los gráficos y obviar un poco los fundamentales o no va a ir muy bien la cosa. En cualquier caso, hay que estar atentos, el que tenga la cartera en dólares y sus ingresos sean en euros, porque esta situación de un euro empezando a fortalecerse, si siguiera fortaleciéndose, va a hacer daño. Cuando sube el euro es cuando nos hace daño la cartera en dólares, si no tenemos la cobertura hecha. ¿Problema de las coberturas actual? Pues que como el spread entre los tipos de interés en Europa y en Estados Unidos está tan desequilibrado, al alza en Estados Unidos, la cobertura vía forward, vía futuros, vía lo que queramos hacer, es carísima. Y nos estamos yendo pues tranquilamente a un 2% de coste. Poco menos, pero es muy cara la cobertura. Ese es el problema. Bien, vamos a ver algunas cosas rápidas más de varios. Miren lo que está pasando con las ventas de viviendas en Estados Unidos, cómo están bajando los precios medios. Y para quien crea que ya está, con esa bajada es suficiente, pues les he puesto este gráfico para que vean esa evolución que ha tenido y lo que puede caer la vivienda en Estados Unidos aún. Un gráfico muy curioso que vi ayer, miren qué curioso, portadas de Time y del Economista, de Economist en la revista y de Time, o Time. Cuando recomiendan algo, lo que pasó después. Y si se hubiera hecho lo contrario,
Pues fíjense, 93% de ganancia acumulada con un promedio de 19% de ganancia, haciendo lo contrario de lo que dicen, ¿no? Esto que vemos siempre de las portadas de las revistas, cómo sirven de sentimiento contrario. Lo enuncio solo, si les interesa, pues paren el gráfico y lo pueden ver por curiosidad, porque es como muy interesante. La última fue el 17 de noviembre con el Bitcoin. Antes, bueno, aquí tienen un montón de cosas, lo ven con calma. La inflación puede ser que en Estados Unidos deje de dar guerra, aunque se estanque en niveles altos, pero tenemos que empezar a preocuparnos de un segundo factor, que se está dejando muy olvidado y que el mercado no tiene incorporado, al menos en Estados Unidos, en absoluto, y es la posibilidad de que estemos a punto de entrar en una recesión bastante profunda. Primer aviso, el índice de indicadores adelantados de Conference Board, que es un indicador que suele funcionar muy bien históricamente y que intenta predecir dónde estará la tasa de crecimiento anualizada del Producto Interior Bruto de Estados Unidos dentro de 6 meses. Bueno, pues miren lo que salió ayer con este indicador. Está claramente ya en zona muy negativa. Siempre, desde el año 2000, siempre en que este indicador se metió en esta zona, efectivamente, al cabo de esos 6 meses estabas en recesión, año 2000, estabas en recesión, año 2008, estabas en recesión, año 2020, y ahora todos dicen que esta vez va a ser diferente. Y un pimiento, no se lo cree ni el que asó la manteca. Esta vez también habrá recesión. Por supuesto que sí lo habrá y no será diferente. La gran pregunta es, ¿estamos descontando ya todo? ¿Que todo ha terminado? ¿Que como la inflación está bajando, la bolsa ya se va a disparar tremendamente y nunca va a parar de subir? Pero si la recesión, aunque hubo 2 trimestres consecutivos en negativo, la recesión, digamos, más oficial, más seria, pero si aún no ha empezado, si aún no estamos ahí, o podemos estar empezando ahí, pero es que cada vez que ha habido una recesión, la bolsa ha sufrido mucho y aún no ha empezado. Es que aún parece que nos falte algo, ¿no? Es lo que Hartner va a decir ahora en el paper, que habrá que preocuparse ahora de la recesión durante unos meses, que vamos corriendo a lo mejor demasiado, no lo sé, pero puede ser. Es que eso está ahí. Es que nos hemos sufrido mucho con la inflación, pero aún queda esta segunda parte, que tradicionalmente a las bolsas le hace mucho daño también, temporalmente. Y claro, los resultados empresariales, que tampoco les estamos haciendo caso, miren qué panorama. Sería la línea roja, están cayendo sin parar las estimaciones de beneficios y lo que tenemos por delante es aún bastante peor. Bastante peor. Entonces, pues mucha lógica esto no tiene. Estamos rebotando con unas previsiones de ingresos de beneficios pues bastante torcidas para los próximos tiempos. Además, el indicador más fiable sobre recesiones que existe, lo hemos comentado muchísimas veces y no hace falta que les aburra con más gráficos, ya saben que es el de la inversión de las curvas de tipos en Estados Unidos. Toda la curva de tipos está invertida, desde los plazos más cortos a los plazos más largos. Pero si nos vamos al spread que más usa el mercado, que es el spread entre bonos a 2 y 10 años, este spread tiene el mayor grado de inversión desde 1979. El mayor grado de inversión de la curva es de 1979. ¿Y saben qué pasó a raíz de estar tan invertidas como ahora en 1979? Que no solo avisó de una recesión, sino que avisó de 2. Porque ahí estaba Volcker dando caña, ahora el nuevo Volcker es Powell, y provocó 2 recesiones, una seguida de la otra, al principio de los 80. Ahora vuelve a estar en la misma tesitura y todo el mundo está con el cuento chino del aterrizaje suave, que es que parece una serie de televisión. Bueno, pues como va de serie de televisión, vamos a acordarnos de la película de Aterriza como puedas. Y si sigue la Reserva Federal a esta velocidad de subida de tipos, aterrizaremos como podamos. Eso es lo que nos marcan los indicadores. Ahora usted puede creer a los indicadores o a los políticos. Yo, siempre que me pongan en una ecuación que una de ellas sea políticos, creeré a la parte contraria. Así de claro. Y esto es muy triste, lo que pasa siempre con los políticos. Por cierto, esta semana estuve en un ambulatorio de la Seguridad Social y le pregunté
a la médico que me estaba atendiendo que si no le importaba decirme cuánto estaba ganando porque es que me preocupaba mucho porque temía que le estaban pagando muy mal. Le pagaban 1000 y pico euros. A un asesor político, de cualquier político de medio pelo, le pagan 5000, 6000, 7000 euros. Si ustedes creen que esto tiene pies y cabeza, y no estoy hablando ni de unos, ni de otros, ni de los azules, ni de los rojos, ni de los verdes, ni de los morados. Es que esto es un problema general y generalizado. Pues ya está. Como yo siempre voy a creer lo contrario, pues yo creo que sí que va a haber recesión. Durante la semana se publicó el paper de Hartnett hablando sobre lo que piensan los grandes fondos de inversión. Hartnett destacó que el sentimiento es muy bajista, que los niveles de cash son altísimos, 6,2%, y que la mayoría, el 77%, piensan en una recesión global y que hay la menor cantidad de dinero puesta en la tecnología desde el 2006 por parte de esta gente. Y él dice que todo esto es el maná, o ha sido el maná hasta ahora, que ha dado alas a la subida del rebote que acabamos de ver por ley de sentimiento contrario. Entonces dice, alquilamos el pivot, alquilamos, es decir, que él cree en el pivot temporalmente para luego dejar de creer, eso es lo que pretende decirnos, y advierte que, según él, el rebote se desvanecería a partir de 4100 del SPX. En línea negra se ve los que esperan que haya una recesión importante. Línea negra, como ven, no se veía nada igual desde el crash del COVID. La estanflación, como se puede ver en este gráfico, es lo que todo el mundo espera. ¿Cuántos se rieron de Hartnett, no? Y ahora ven, ahora es la hipótesis más esperada. Esto es muy importante. Saben que todos los meses en esta estadística me gusta ver esto. ¿Cuáles son los riesgos de cola que consideran los grandes gestores de fondos? Bueno, pues el primer riesgo de cola ya saben que es de un riesgo de que nos vayamos a la parte izquierda de la campana gaussiana, en suma más de 2 desviaciones estándar, para que me entiendan, digamos que caídas de un 20% por lo menos. Inflación demasiado alta. Esa es la opinión mayoritaria. En segundo lugar, atención, empeoramiento de la situación geopolítica en Ucrania, en China, Taiwán. Y yo creo que esto es un error y deberíamos añadir, y en la península de Corea. Pero eso es el segundo motivo de preocupación. Y el tercero es que los bancos centrales sean muy duros. El cuarto, que haya una recesión muy amplia. Y el quinto, que haya un problema de crédito, o que quiebren las aseguradoras, que no sé qué. Puede que algo del lío este que tenemos en las criptodivisas y todas estas cosas. Que esta semana, se me ha olvidado comentarlo, ha sido un tema muy importante. Al final parece que lo de FTX es un pufo apoteósico, 1 millón de personas atrapadas y desgraciadamente pues poniendo de relieve lo que ya decíamos la semana pasada, que en este tipo de exchange no hay seguridad ninguna y esto es muy peligroso si no se toman las medidas adecuadas. Hay que andarse con muchísimo cuidado. Eso sí, de momento, las cantidades de las que estamos hablando, aunque hay mucha gente pillada, no son suficientes para atemorizar a los mercados porque son cantidades pequeñas, pero eso es un problema grave que hemos tenido durante toda la semana. Aquí tienen las previsiones sobre la inflación en los próximos 12 meses. La opinión mayoritaria es que dentro de 12 meses la inflación estará en 4,5. ¿Ven? Esto es lo que piensa McElligott también. 4,5 no es lo que están diciendo ellos. El momento que se desvanece el efecto matemático, se queda estancada. Aquí dicen que qué podría provocar el pivot rápido de la Reserva Federal. Sería que el PCE, que es la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, bajara del 4, o que el paro semanal empezara a moverse por encima de 300.000 personas. Ahora mismo está en poco más de 200.000 y ya muy lejos un problema de crédito global. ¿Qué podría provocar ese problema de crédito global? Pues el sector inmobiliario de China, la opinión mayoritaria, y en segundo lugar, la banca en la sombra de Estados Unidos. En tercer lugar, la deuda emergente y en cuarto lugar, que petaran los fondos de pensiones. Como ven, no son bromas precisamente. Y aquí tienen el nivel de cash, que es enorme. Como pueden comprobar, nada visto desde el año 2001.
Es decir, los fondos tienen tanto cash aparcados que el día que les dé por entrar en serio, cosa que no han hecho aún, ahí le darán la vuelta al mercado y empezaremos una tendencia alcista secular porque hay realmente muchísimo dinero. Fíjense los que piensan que el dólar está sobrevalorado, que lo está, matemáticamente lo está. El 72% de los grandes gestores de fondos piensan que el dólar está completamente sobrevalorado. Y estas son las posiciones mayoritarias, que serían largos en dólares de Estados Unidos y ya muy lejos, cortos de bolsa china, largos de petróleo, cortos de bolsa europea. Y para terminar nos vamos al paper de Hartner, que ya lo hemos explicado lo que piensa. Estamos en un rebote que llegaría hasta el entorno de los 4.100, luego volverían los problemas durante el primer trimestre, ahí se volvería a bajar mucho, y ahí ya se tocaría definitivamente el Big Love, el fin de la tendencia bajista, para en el segundo trimestre ya empezar poco a poco a iniciar la tendencia alcista secular. Eso es lo que está pensando en este momento Hartner. Entonces advierte aquí, por ejemplo, que las curvas de 2 y 10 años en Estados Unidos tienen el mayor nivel de inversión desde los años 80, él habla del 82, pero porque esto está hecho al jueves, ahora se ha invertido a niveles del 79. Entonces dice que es un indicador muy bueno y que hay que tenerlo pues claramente en cuenta. Entonces empieza a hablar, el gran dibujo del mercado, la recesión empieza. Claro, es que la hemos dejado de lado, tanto con la inflación, que es un problema muy grave, pero es que ahora tenemos que empezar a preocuparnos de la recesión, y este hombre lleva muy bien el tempo del mercado. Nos advirtió cuando nos preocuparíamos de la inflación, de esto, de lo otro, y ahora nos vamos de los tipos de interés, y ahora es momento de preocuparse de la recesión. Las ventas de viviendas pendientes bajan el 30% interanual. La madera básica en la construcción en Estados Unidos se usa más que aquí, 70% de caída desde los máximos de marzo del 2022. Esto ya lo hemos visto antes, el índice de precios de producción de bienes terminados está empezando a bajar. Todo esto vuelve a repetir que le llevaría a que este rally no pase de 4.100 y que él lo que estima es lo contrario de Zero Hedge, que un dato fuerte de empleo de noviembre lo liquidaría. Zero Hedge piensa lo contrario, que aún le quedaría más vida porque el dato de noviembre de empleo va a ser bueno. Entonces, si Hartner se equivoca, será por este dato, porque lo dice bien claro. Yo creo que lo dice por si se está equivocando, que si el dato sale malo y no bueno como él está pensando, pues podría seguir algo más el rally. Importante, estos matices. Aquí habla de las ideas de la gente que siguen pensando que la Reserva Federal al final siempre ayuda, que los valores siempre suben, que la tecnología siempre va a liderar las subidas de los valores. Él cree que todas estas cosas empiezan a ser peligrosas y cree que el mercado está descontando un pivot falso en febrero o mayo, que cree que es un gran error, big mistake, como ven, y que el pivot de verdad vendrá en junio-julio, cuando la Reserva Federal se asuste de las consecuencias que empiezan a tener sus medidas. Entonces dice, nosotros decimos, bonos en el primer semestre, valores en el segundo semestre. Él siempre lo dice todo tan resumido que cuesta un poco de entender, pero lo que entiendo que quiere decir es que como van a empezar a incrementarse los temores a la recesión, los bonos ya desde el primer semestre van a empezar con una recuperación sostenida. Las bolsas ya saben que esto de la recesión se lo va a tomar de una manera mixta. Por un lado, la recesión siempre es negativa para el mercado de valores, pero por otro lado, forzará que la Reserva Federal claudique con las subidas de tipos. Entonces tendrá como una respuesta más mixta, pero ya a los valores les favorecerá la situación claramente en el segundo semestre del año. A los bonos en el primer semestre y a los bonos a las bolsas, en el segundo, aproximadamente. Evidentemente, aproximadamente. Atención al indicador Bullenberg, que acaba de salir del 0, llevaba mucho tiempo en 0 y acaba de pasar a 0,4.
Ya saben que la zona de compra ya se desvanece a partir de 2. Aún le quedaría eso. Y con esto pues tenemos vistas todas las ideas de Harned de esta semana. Me ha dado el tiempo justito, no me quiero pasar nunca de la hora y 10 minutos. Bueno, recordarles antes de terminar que nada de lo que he dicho es ninguna recomendación ni de compra, ni de venta, ni de ningún producto en concreto, ni de nada. Son exclusivamente opiniones mías personales, reflexiones en voz alta, con un fin meramente informativo, periodístico informativo, nada más. Y recordarles que al margen de lo que diga la ley, les aconsejo que no me hagan ningún caso, como siempre, ni a mí ni a nadie, porque el único análisis que vale es el suyo propio. Tomen lo que crean interesante, aquí nos equivocamos todos, yo el que más, y aquí lo único que vale es su análisis propio. Agradecer a todos los amables escuchantes su atención, felicitarles la Navidad, seguimos en Navidades, muy feliz Navidad. Luego ya les felicitaré el doble en las navidades subyacentes, allá por el veintitantos de diciembre. Esas son las navidades subyacentes. Ya estamos en Navidad. Muy feliz Navidad. Disfrutemos de este periodo tan bonito del año, que es el mejor con mucha diferencia. Disfruten de la familia y disfruten de todo. Y muchas gracias por seguir los vídeos toda la semana. Les recuerdo que a nivel de vídeos personales volveremos el lunes sobre las 8:30 para hablar de la apertura en Europa, para volver a pasar pues otra semana juntos en nuestro pequeño, en nuestro loco, pero maravilloso mundo de los mercados. ¿Dónde vamos a estar mejor con la que cae por ahí fuera? Pues en nuestro pequeño mundo de los mercados. Ahí les espero. Muchísimas gracias. Muy buen fin de semana. Hasta el lunes.